Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos Lice. días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de seguirse cuidando bastante, especialmente aquí en Quito. El clima está bastante frío, ¿no? Y tenemos que cuidarnos bastante. No se olviden, por favor, de utilizar siempre la mascarilla, el gel. Recuerden que básicamente nosotros tenemos que tener medidas de prevención ante el COVID, ¿no? Que si bien es cierto, obviamente ha disminuido algunos casos, pero siempre tenemos que tener las medidas de prevención, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Una Primera Guerra preguntita. Mundial. Sí, dígame, por favor. Disculpe, Licen, yo no pude entrar a 2 clases. Quisiera saber si no mandó deberes Cla- claro, muy bien. No por se motivo de olviden, mi por trabajo, favor. no pude. Excelente. No se olviden, por favor, siempre de revisar las clases grabadas. Sí, las clases grabadas estamos en todas las actividades, ¿no? Y en los dos últimos temas sí también enviamos una actividad. Así que tenemos que revisarla, por favor. Adicionalmente, no se olviden de tener los documentos al día, no se olviden de tener Licen, las pero eso le pensiones al mandamos, día. esos deberes le mandamos al WhatsApp o ya no. Al WhatsApp, por favor, de igual manera, ¿no? Al Ya, WhatsApp. Licen. Disculpe, Licen, Excelente. por no. Pues, no. Ya, muchas Sí, no se gracias. preocupe, aquí estamos todos para ayudarnos, de eso no se preocupe. Muy bien. Ahora, Buenos días, entonces licenciado. chicos, no se olviden, ¿cómo están? Muy buenos días, de tener la documentación al día, de tener las pensiones al día, para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? Siempre mantenernos, por favor, al día en todas las actividades. Adicional, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 30 personas y solamente 15 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando y uno de los enfoques más importantes que vamos a estudiar el día de hoy es acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si recordamos un poquito, la Primera Guerra Mundial fue la guerra en la que participaron la mayoría de los países en el mundo y que obviamente en este caso trajo lo que son enfermedades, trajo lo que son etapas en donde los soldados murieron en combate, hambrunas, talleres en este caso que no avanzaron, que fueron detenidos por el tema de los conflictos y que sin embargo dentro de la Primera Guerra Mundial empezaron directamente a eliminarse lo que son los imperios, ¿no? Básicamente, el primer enfrentamiento entre los años de 1914 a 1918 se cataloga que fueron 4 años en donde el mundo en general pasó a estar detenido en el tema de la economía, en el tema de la política, en el tema de la cultura, básicamente por estos enfrentamientos, ¿no? Que en su momento participaron la mayoría de los países en el mundo, ¿sí? Bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Stalin Salazar. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Ya, Licen. Por Ya, favor. bueno. Buenos días, Licen. Entonces, ya, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Y la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918 fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes. El conflicto empezó y se desarrolló sobre todo en Europa, pero los dos bandos buscaban aliados más allá de las fronteras. A principios del siglo XX, los grandes imperios querían mantener a su poder y sus dominios, pero la guerra marcó una era de nuevos estados independientes. Millones de soldados lucharon en una guerra de trincheras, donde las condiciones eran infrahumanas. La tecnología armamentística evolucionó mucho. En 4 años aparecieron nuevas armas automáticas, cañones y tanques aún más for- for- fortíferos, Mortíferos. disculpe, dice, mortíferos. Además de las víctimas mortales y las ciudades arrastradas, la Primera Guerra Mundial provocó la escasez de alimentos y perjudicó la economía de varios países. Por eso también se conoce como la Gran Guerra. Todavía no se sabe
con exactitud cuánta gente murió durante la guerra. Los datos oficiales hablan de unos 9.000 millones de soldados a 7 millones de civiles muertos durante los combates. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. La Primera Guerra Mundial ocurrió en la época en la que la revolución industrial estaba muy avanzada y permitió desarrollar un nuevo armamento. Así aparecieron las armas y los cañones automáticos, los carros blindados, los aviones, los submarinos de combate. También se empezó a experimentar con los primeros gases tóxicos, como el gas mostaza, que no era letal, pero incapacitaba a los soldados en el terreno de combate, de modo que no podían defenderse. Tanto en los países vencedores como en los vencidos, las ciudades, fábricas y campos de cultivo quedaron arrasados. La guerra fue muy cara para algunos países que quedaron arruinados y trataron décadas para recuperar economía. Uno de los pocos aspectos positivos de la guerra fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Ante la falta de hombres que estaban luchando enfrente de ellas, ocuparon su lugar en las fábricas y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido. El armisticio de la Primera Guerra Mundial se firmó en el 11 de noviembre de 1918. Ahora se hace 100 años. El objetivo era detener los ataques y construir la paz, pero los vencedores tuvieron una actitud revanchista que no ayudaba a la reconciliación. Las condiciones del armisticio de Copenhague imponían durante represalias contra Alemania, país de la Triple Alianza que había liderado la ofensiva. Alemania perdió todas sus colonias y parte de los territorios. Fue obligada a entregar todas las armas y desmilitarizarse, además de pagar una cuantiosa indemnización de los daños provocados. El mundo cambió. Excelente. Hasta ahí nada más. Muy Ya, bien, señor. Muchísimas gracias. Si bien es gracias. cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que la Primera Guerra Mundial estableció nuevos cambios enfocados directamente dentro de la revolución industrial, ¿no? Si bien es cierto, para aquella época generalmente las máquinas empezaron a desarrollarse, empezaron a mejorar lo que son las actividades o instrumentos del transporte y que sobre todo directamente empezaron a crear nuevos instrumentos para el combate y para el ejército, ¿no? Aquí también logramos destacar lo que son las armas automáticas. Hablamos de los cañones, hablamos de los tanques que generalmente eran más mortíferos, hablamos directamente de las víctimas, en este caso que fueron afectadas durante este enfrentamiento, ¿no? Hablamos de 9 millones de soldados, hablamos también de 7 millones de civiles y sobre todo también nos enfocamos en 6 millones de personas que murieron directamente por el hambre. Más o menos, ¿cuánto vamos ahí? 9 más 7... 16, más 6, 22, más... 2. Muy bien, más 20 millones. 42. Ya, muy bien. Entonces, miren, 42 millones de personas que fueron afectadas por este enfrentamiento. Recordemos un poquito, fueron 4 años de enfrentamiento y generalmente pues llegaron hasta los 42 millones de personas que obviamente fueron afectadas por esta guerra, ¿no? Hablamos en este caso de las enfermedades que también fueron apareciendo, hablamos directamente de los carros blindados, de las armas, de los aviones, de los submarinos de combate que fueron apareciendo y sobre todo la implementación de gases tóxicos, ¿no? Uno de los gases que nosotros también recordamos fue el gas mostaza. ¿Qué hacía el gas mostaza? ¿Qué hacía el gas mostaza? ¿Cómo se utilizaba? Neutralizar a las personas, dejarles incapacitadas a los soldados para poder atacar las trincheras de ellos. Excelente, muy bien. Buenos días, Señor, Listen. ¿cómo está? Buenos días, señorita Rosaura. Dígame, por favor. Le estaba saludando.
Ah, porque ¿cómo acabo de está? Muy entrar. buenos días. Sí, Listo, no gracias. se olviden, por favor, de registrar la asistencia. Muy bien. Si bien es cierto, nosotros hablamos del gas mostaza, ¿no? Que básicamente era un gas que paralizaba a las personas y obviamente en el caso de los soldados evitaba directamente el enfrentamiento y así pues el ejército contrario podía pues directamente a avanzar, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos también mencionar que las economías, especialmente de Europa, quedaron directamente detenidas, ¿no? Y obviamente acá no necesariamente las empresas, lo que son los talleres, obviamente no lograron tener un desarrollo, porque obviamente en el tema de un enfrentamiento, de una guerra, todos los recursos directamente están enfocados en el ejército, ¿no? Si bien es cierto, aquí también nos habla directamente de un hecho bastante importante dentro de esta guerra, ¿no? Que generalmente fue un beneficio para las mujeres. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, todos los hombres estaban directamente enfocados en el enfrentamiento, todos los jóvenes, los adultos, obviamente en el tema del armamento, en el tema del ejército, y obviamente las empresas, los talleres y las actividades económicas eventualmente fueron participando directamente las mujeres, ¿no? Entonces, en la sociedad, mientras los hombres estaban en combate, las mujeres trabajaban en los talleres, las mujeres directamente estaban dentro de la economía, cuidaban los recursos y obviamente para mantener lo que es una sociedad bastante estable, por decirlo así, dentro de estos enfrentamientos, ¿no? También hablamos de lo que es la firma del armisticio, es decir, la firma de la rendición, por decirlo así, de estos países, en donde básicamente lo hicieron en los años de 1918. Y aquí la característica más importante es que Alemania básicamente perdió todas las colonias, obviamente, que él tenía directamente en el mundo. Entonces, poco a poco fueron mermando. Algo que mencionar acá es que Alemania también participó dentro de la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miren, básicamente fue un país en donde participó en estos enfrentamientos, pero obviamente al pasar del tiempo, 10, 20, 30 años más, logra convertirse directamente en una superpotencia mundial, ¿no? Al día de hoy, como nosotros podemos identificar, Alemania sigue siendo una potencia mundial y básicamente fue el país, por decirlo así, que realizó la Segunda Guerra Mundial, pero en fin, eso no lo detuvo y al día de hoy sigue en constante crecimiento, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos del cambio del mundo directamente en sus fronteras después de la Primera Guerra Mundial. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Rosa Jiménez, por favor. El mundo cambia sus fronteras. El mundo cambia sus fronteras. El final de la guerra también tuvo como consecuencias geopolíticas. Las grandes potencias europeas participaron en el conflicto para defender sus colonias y ampliar sus dominios, conquistando el territorio de las demás. Sin embargo, el resultado final fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial puso el fin de los 4 grandes imperios en Europa: el Imperio Austro-Húngaro, el Imperio Otomano, actual Turquía, el Imperio Alemán, que incluía partes de Francia, Bélgica y Dinamarca, en el Imperio Ruso. La desaparición de los imperios significaba también el nacimiento de nuevos países, sobre todo en la Europa central, como Austria y Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania o Yugoslavia, que más tarde se dividiría en Eslovenia, Serbia y Montenegro. El Tratado de Versalles de 1919 fue firmado por más de 50 estados que querían la paz. Para ello crearon la Sociedad de Naciones, un organismo internacional que promovía la cooperación entre países y que fue el precursor de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, la Sociedad de Naciones no pudo prevenir la Segunda Guerra Mundial. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, una de las características esenciales después de la Primera Guerra Mundial, nos enfocamos en la desaparición directa de los imperios, ¿no? De los grandes imperios que generalmente estaban en Europa, que fue el Imperio Austrohúngaro, también hablamos del Imperio Otomano, hablamos del Imperio Alemán y del Imperio Ruso, ¿no? Que si bien es cierto, estos imperios para aquel entonces controlaban la mayoría de los territorios en Europa, básicamente con la guerra empezaron pues a disgregarse, ¿no?
Aquí también detallamos lo que es el nacimiento de nuevos países, ¿no? Como fue en el caso de Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y Yugoslavia también, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se firma el Tratado de Versalles de 1919, ¿no? En donde básicamente establecen un solo objetivo. ¿Cuál era el objetivo? De que los países firmen un acuerdo de paz, es decir, que ya no exista la guerra, que ya no existen enfrentamientos y que obviamente cada conflicto pueda solucionarse mediante el diálogo, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos hacer hincapié que generalmente aparece la Sociedad de Naciones, que básicamente fue un organismo internacional que cumplía las mismas funciones que tiene la ONU, la que tenemos actualmente, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo principal? Era evitar a toda costa lo que es un enfrentamiento o la Segunda Guerra Mundial, cosa que la Sociedad de Naciones obviamente no pudo detener en los años de 1939, ¿no? Que inicialmente comenzó pues la Segunda Guerra Mundial. En esta imagen, ¿qué logramos detallar? Los soldados. Ya, muy bien. Los campos de guerra, Excelente, los campos de guerra. ¿Qué más logramos Listos para detallar? atacar. Muy El bien, están atrincheramiento. equipados, excelente, muy bien, Los soldados con sus armamentos. excelente, muy bien. ¿Qué más logramos determinar? ¿Cómo será el ambiente en el que ellos se encuentran? un ambiente hostil lleno de, parece de espinas o alambres, creo que dicen, no se puede ver bien. Excelente, muy Lugar bien, inhóspito e inhumano para vivir, no hay. Solo excelente, muy bien, puros palos, pinchos, esas cosas. Campo de excelente. atrincheramiento. Excelente, muy bien. Se dice, obviamente, que dentro de la Primera Guerra Mundial se dio básicamente los primeros inicios de las trincheras. Las trincheras que básicamente era realizar lo que son pequeños agujeros en la tierra, esconderse y obviamente atacar desde esa posición, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar lo que están soldados, obviamente están llevando su armamento, tienen su casco, sí, y obviamente están preparados para todas las situaciones dentro de estos enfrentamientos, ¿no? Aquí podemos ver un medio ambiente que está afectado por el enfrentamiento bélico y aquí podemos ver lo que son pequeñas murallas, por decirlo así, con alambres de púas, ¿no? Entonces, miren, generalmente la vida de los soldados para aquella época era bastante difícil porque obviamente tenían que someterse a los cambios climáticos, tenían que adaptarse directamente al enfrentamiento directo con estos ejércitos contrarios y sobre todo la alimentación, que era bastante difícil de hacerlo en pleno enfrentamiento, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de la paz armada, generalmente fue un momento, por decirlo así, en donde básicamente la guerra se detuvo y obviamente las negociaciones o los diálogos generalmente empezaron a darse, ¿no? Bien, me ayuda por favor en la lectura ¿No? el señor o la señorita. Muy bien, me ayuda por favor el señor Darío Ante, por favor. Licenciado, buenos días. La paz Muy buenos armada, días, por favor. 1870-1914. Es el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 a 1914, anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentística y alianzas militares entre varias naciones, que se agruparon en dos grupos denominados Triple Alianza y la Entente Cordiale o Triple Entente. Cuando la Triple Alianza, Alemania, Austria e Italia ampliaron su capacidad militar, la Entente Cordiale, Rusia, Francia e Inglaterra trató de imponerse y alcanzar a sus rivales en lo militar. La industria de armas aumentaría considerablemente en recursos, además la producción de nuevas tecnologías para la guerra estaría en ascenso. Además, casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista. La paz armada de 1870 a 1914 fue uno de los periodos más notorios antes de la Primera Guerra Mundial. La persistencia de las tensiones entre los estados, tanto para los conflictos internos y ambiciones imperiales,
llevaron a muchos estados a designar gran parte de los recursos del Estado en la inversión de la industria de armamentos y el fomento del ejército. Esto dio lugar a un complejo sistema de alianzas en que las naciones estaban en conflicto sin estar en guerra. Excelente, señor. Hasta ahí nada más, 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Cuando hablamos directamente de la paz armada, ¿no? Hablamos un alto al fuego, que básicamente se le conoce, ¿no? Pero obviamente con el fin de que en ese tiempo puedan generar más armas bélicas, ¿no? Más armas de destrucción. Si bien es cierto, aquí podemos determinar los grandes bloques que inicialmente comenzaron, pues, la Primera Guerra Mundial, conocidos como la Triple Alianza, en donde básicamente estaba Alemania, Austria e Italia, mientras que del otro lado en la Triple Entente estaba Rusia, Francia e Inglaterra, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente estas potencias, al tener lo que es un cierto tiempo determinado, hablando de la paz armada, permitieron obviamente tener el tiempo de seguir creando lo que son armamentos, de seguir creando lo que son bombas, obviamente para enfrentarse directamente entre los años de 1917 y 18, ¿no? Si bien es cierto, fue una etapa en donde básicamente las armas de destrucción masiva fueron creándose, fueron acelerando el paso y sobre todo directamente el ejército empezó ya a utilizarlos, ¿no? Aquí hablamos directamente de las causas de la paz armada, y también destacamos los enfrentamientos entre las potencias, ¿no? Muy bien, causas de la paz armada. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Hernán Rosado? Buenos días, Licen. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Causas de la paz armada. Después de la guerra franco-prusiana, ningún grave conflicto turbaba la paz en la Europa central y occidental. Sin embargo, se aglutinaban una serie de factores para que las potencias europeas iniciaran una vertiginosa carrera armamentista. La aparición de los dos nuevos estados grandes, como Alemania, unificación de Alemania e Italia, unificación italiana. Conflicto entre los estados europeos durante la expansión colonial. El sentimiento nacionalismo romántico alentado principalmente por Alemania, que ensalzaba la idea de que cada individuo pertenecía a una nación, nacionalismo exacerbado. La guerra económica en un ambiente liberal, principalmente por Alemania e Inglaterra. Un proselitismo pan-serbio en los Balcanes y el conflicto entre Austria, Hungría y Rusia por la hegemonía de los Balcanes, que siempre había sido un importante punto de conflicto por su diversidad, una mezcla de pueblos, lenguas, religiones, etcétera, etcétera. El imperio austro-húngaro y el imperio ruso trataron de aumentar su influencia en los Balcanes, aprovechándose de las debilidades del imperio turco. Todo esto creó un ambiente belicista que obligó a las potencias a incrementar sus ejércitos y buscar alianza para prevenir futuras agresiones. Así se constituyó la Triple Alianza en 1882 y la Triple Entente en 1907. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Hasta ahí. Gracias a ustedes. Si bien es cierto, nosotros hablamos de los antecedentes también, ¿no? La guerra franco-prusiana, hablamos también directamente de los conflictos que se daban por la expansión colonial, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de estos imperios básicamente contaban con el apoyo de algunos otros países y que eventualmente cuando empezó lo que es la Primera Guerra Mundial, cada uno de esos países obviamente pues apoyaron a sus bandos, ¿no? Si bien es cierto, aquí también logramos determinar que el territorio de los Balcanes, que obviamente se encuentra en Europa, era básicamente un territorio bastante cotizado directamente tanto por la Triple Entente que por la Triple Alianza, ¿no? Porque básicamente se mencionaba que el territorio de los Balcanes contaban con recursos bastante fuertes para el crecimiento de los países, ¿no? Y entonces, obviamente, tuvieron algunos enfrentamientos entre estas potencias, ¿no? Que sin embargo no llegaron a ser muy grandes, no llegaron a ser muy fuertes y que con el pasar del tiempo, obviamente, lograron establecer dos bloques importantes. La primera, la Triple Alianza,
creada directamente en los años de 1882, y la Triple Entente en 1907, ¿no? Si recordamos un poquito, la Primera Guerra Mundial fue en los años de 1914. De 1907 a 1914, ¿cuántos años pasaron? 7. Excelente. Pasaron 7 años en donde básicamente establecieron lo que es una pequeña paz. Sin embargo, en los años de 1914 se dieron pues el enfrentamiento entre estas potencias, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. La señorita Rosaura, por favor. Los enfrentamientos armados entre potencias. Ya. Los enfrentamientos armados entre potencias. Las cuestiones coloniales fueron fuente continua de problemas. Las antiguas potencias, Gran Bretaña y Francia, había ignorado a nuevos estados, Alemania e Italia, dejándoles sin materias primas, sin mercados, por lo que estos pedían un imperio colonial propio. Las reclamaciones coloniales se plasmaron en las dos crisis de Marruecos, 1905 y 1911. Alemania intentó que Francia no creara un protectorado en Marruecos, pero el apoyo de Gran Bretaña dio la victoria a las pretensiones francesas. La segunda fuente de enfrentamientos fue la cuestión de Oriente e Imperio Otomano. Se estaba desmoronando y Austria y Rusia pretendían aprovechar la situación para aumentar su poder. En la zona, Rusia apoyaba a los estados eslavos, Serbia y Bulgaria, e intentaban impedir que estos cayeran bajo poder austríaco. Por su parte, Austria buscaba expandirse en la costa del mar Adriático. Entre 1908 y 1913 se produjeron 3 graves crisis en la zona. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Si nosotros hablamos también de los enfrentamientos iniciales, que obviamente después dieron como punto de inicio la Primera Guerra Mundial, hablamos de estos enfrentamientos, ¿no? La crisis de Marruecos, la cuestión del Oriente, hablamos también la crisis en el caso de la exportación de materias primas y que obviamente afectaban a la mayoría de los imperios en el mundo, ¿no? Que si bien es cierto, aquí podemos determinar que el enfrentamiento poco a poco se iba incrementando. Obviamente el descontento en estos sitios, especialmente los países de Alemania, de Italia y sobre todo de Francia, iban creciendo. Si hablamos de los años de 1911, hablamos directamente de las pretensiones de Francia, hablamos directamente que el Imperio Otomano estaba desmoronándose y que sobre todo la mayoría de la Triple Alianza buscaba directamente ocupar estos territorios, ¿no? Y que básicamente desencadenó lo que es la Primera Guerra Mundial en los años de 1914, cosa que generalmente perduró hasta los años de 1918. Algo que mencionar acá es que básicamente al finalizar lo que es la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles, en el cual se manifestaba que Alemania obviamente perdía todas sus colonias, pero adicionalmente Alemania tenía que cubrir directamente una indemnización a la mayoría de los países que participaron dentro de la Primera Guerra Mundial, cosa que cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, Hitler en este caso se negó a pagarla y directamente pues empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de la cuestión de los Balcanes, el sitio en donde básicamente las potencias, por no decir los imperios, generalmente empezaron pues el conflicto, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, el señor? Ya, muy bien. El señor o la señorita.
Rosita Elena Sandoval, por favor, ¿estamos ahí? Rosita Elena. ¿Sí? Sí, licenciado, pero mi micrófono no vale. Listo, muy bien. Parece que estamos con un poquito de eco. Excelente. Señor Dylan, por favor. Dylan Mozo me ayuda. Mientras la compañera soluciona lo que es su micrófono, ¿sí? Señor Dylan, ¿estamos ahí? ¿No? Listo, muy bien. 0. Señor Byron Yucha, ¿estamos ahí, por favor? Dicen buenos días. Buenos días. Por favor, la cuestión de los Balcanes. La cuestión de los Balcanes. Entre las causas que explican el estallido de la Primera Guerra Mundial destacada, sin lugar a dudas, el complejo conflicto de los Balcanes que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX. Llevaba desde hacia varios siglos bajo dominio del Imperio Turco Otomano a la altura de 1830. Solamente Grecia había obtenido la independencia después de una larga e intensa guerra en los Balcanes. El nacionalismo eslavo comenzó a ser muy activo frente a Estambul, el centro de poder de un imperio que comenzaba a demostrar su decadencia. Los serbios protagonizaron lo más duros e intensos enfrentamientos y muy pronto intentaron desempeñar un papel protagonista en la zona. Pero además de la lucha nacionalista eslava frente a los turcos, actuaban dos fuerzas poderosas en el área balcánica. Austria, desde el noroeste, deseaba estar presente en el reparto del Imperio Turco, controlando Bosnia, y en otro lado estaba el Imperio Ruso, la gran potencia que se consideraba la protectora natural de los étnicas y religiosas. Los rusos desarrollaron desde muy pronto una política agresiva en la zona contra los turcos, además de pretender ya, una salida al es una Mediterráneo, política ya, agresiva una de la salida al zona contra los Mediterráneo para turcos, su además flota de del mar pretender una Egeo. salida del Mediterráneo. Excelente, hasta ahí nada más. Muy bien, señor. Muchísimas gracias, 10. Parece que eso nos fue la señal del internet. Muy bien, al Mediterráneo para su flota del Mar Negro. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos la cuestión de los Balcanes, netamente podemos determinar, ¿no? Que fue el sitio en donde básicamente la mayoría de las potencias de los imperios en el mundo buscaron directamente establecerse, ¿no? Tomar el control, tener lo que es la facilidad de ocupar sus recursos y obviamente utilizarlos para la guerra, para los enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, básicamente en esos territorios estaba directamente controlados por Grecia y obviamente pues en el caso del Imperio Otomano que estaba ubicado directamente en Estambul, buscaron directamente obtener esos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que el Imperio Ruso directamente buscaba tener el control de esos territorios porque básicamente era un sitio en donde existían recursos materiales, recursos energéticos y que obviamente en el caso de darse una guerra, directamente esos recursos ayudarían al imperio ruso, ¿no? Cosa que en algunos países obviamente buscaron aprovecharse de esos recursos
y que básicamente algunos historiadores mencionan que la cuestión de los Balcanes fue el inicio directamente para que se dieran este tipo de enfrentamientos dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si bien es cierto, la Triple Entente, la Triple Alianza en su momento fueron solamente los 6 países que se enfrentaron, sin embargo, con el pasar de los años, hablando de los años de 1916-17, en donde la mayoría de los países en el mundo empezaron directamente a participar en estos enfrentamientos, ¿no? Y obviamente cada uno de ellos, pues, apoyando, pues, a su bando, que después generalmente aparecieron potencias más fuertes en el caso del Imperio Ruso, ¿sí? En el caso que ellos fueron apoyados directamente por los países de Letonia, Estonia y Lituania en busca directamente de los Balcanes, mientras que del otro lado, obviamente, hacía la aparición de Estados Unidos, y que obviamente pues sacaba lo que es un beneficio dentro de esta guerra. Recordemos una situación importante acá. La mayoría de los países que obviamente participaron en la Primera Guerra Mundial buscaban lo que es expandir sus territorios, sí, expandir sus colonias, que sin embargo, en este caso, cuando se firmó el armisticio que se le conoce, Alemania directamente fue juzgada, perdió todas sus colonias, tuvo que pagar una indemnización que básicamente se establecía una deuda de por más de 30 años, y no solamente en el caso con los países de Europa, sino que también con los países, obviamente, que estaban directamente enfocados en el tema de las exportaciones, hablando de América Latina, hablando directamente de países que estaban directamente enfocados en el comercio por parte del Mediterráneo y que obviamente afectaron pues sus economías. Como ustedes saben, después obviamente apareció la Segunda Guerra Mundial en los años de 1939 a 1945, en donde básicamente el enfrentamiento fue más violento y obviamente se hizo el aparecimiento de las 2 bombas nucleares que nosotros las conocemos al día de hoy, ¿no? Y que fueron lanzadas directamente en las 2 ciudades importantes de Japón. ¿Cuáles fueron esas ciudades? Si me hacen un acuerdito. A ver, ¿cuáles fueron las ciudades en donde fueron atacadas las bombas nucleares? Hiroshima y Nagasaki. Listo. Excelente, muy bien, que fueron las 2 ciudades en donde básicamente las bombas fueron lanzadas, ¿no? Y eso obviamente fue el inicio de la carrera nuclear que nosotros al día de hoy, en este caso, la podemos, en este caso, verificar y palpar directamente, en donde la mayoría de los países del mundo ya cuentan con estas armas de destrucción masiva, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Su profe ya me está golpeando la puerta, ¿no? Ahora, ¿qué actividad vamos a realizar? Quiero que por favor realicen lo que es un collage, ¿sí? Realicen un collage acerca de las armas que fueron utilizadas dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Van a hacer un collage. ¿Qué es un collage? La unificación de varias imágenes en un mismo punto, ¿no? Y obviamente ese collage lo van a realizar en una hojita y la van a colocar directamente en el portafolio. Sí, la van a agrapar directamente, bien bonito, con colores, en este caso vivos. Si lo podemos imprimir, no hay ningún problema. Si lo podemos dibujar, de igual manera, no hay ningún problema y lo anexamos a nuestro portafolio. Sí, bien, una indicación general. Nosotros vamos a tener lo que es la mañana deportiva el sábado 17 de diciembre. Sí, les pongo en consideración, obviamente, para estar al pendiente de la actividad que vamos a realizar. Sí, bien, chicos, esa actividad, por favor, lo vamos a hacer en nuestro Licen, portafolio. Sí, dígame. una pregunta. En la Sí. plataforma no hacemos nada, ¿verdad? En la plataforma, obviamente, aquellas personas que ya terminaron las actividades, sí, no lo pueden realizar. Sí, ya no deben nada, en este caso solamente el portafolio tendrían que realizarlo, ¿no? Pero ¿Cómo dijo obviamente que era? ¿Cómo se llamaba el collage? el collage de los instrumentos o herramientas que fueron utilizadas dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Lo van a realizar. Para aquellas personas, obviamente, que ya terminaron la plataforma, excelente, muy bien. Y obviamente para aquellas personas que no han logrado terminar, pues sigamos trabajando, tanto el ¿Le puedo portafolio. pedir un favor? Sí, dígame. Yo me saqué, creo, 2.5. ¿Será que usted me puede ayudar para que me dé borrando o ya no hay cómo?
Bien, ustedes básicamente cuando se termine el año lectivo van a tener una semana de recuperación. Entonces ahí directamente verificamos las notas que obviamente ustedes pueden tener bajas con trabajos para que ustedes puedan recuperarlos. Ya. Listo, muy bien. Entonces, chicos, no se olviden, por favor, de Gracias. seguir trabajando el portafolio, la plataforma, tener los documentos al día, tener las pensiones al día para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel. Sí, de mi parte, chicos, les deseo el mejor de los éxitos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente, Lisa, gracias. Gracias, Licen.